anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más a un capítulo de anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Estamos aquí después de 15 días desde el último capítulo y por fin hemos conseguido desatascar. No sé si recordáis que habíamos comentado en el último capítulo que teníamos ahí atascado el tema de contar con colaboradores en el capítulo porque por el verano todo era muy complicado. Pues al final hemos conseguido desatascar esto y hoy tenemos no solo a alguien que va a estar con nosotros en el capítulo, sino que además se ha ofrecido voluntario, que creo que es el tercer voluntario que tenemos desde que empezamos el podcast, así que para nosotros es todo un honor. Pero antes de presentarle, voy a saludar a Diego, que espero que está al otro lado. ¿Qué tal, Diego? Yo, muy bien. Mira, te iba a decir ahora mismo que no lo estabas comentando todo y que tenías que decir que este fue el que te rompió la paz en el grupo de Telegram, pero vamos a dejarnos de tonterías. Ese chascarrillo ya lo hice porque estamos grabando por segunda vez, porque tuvimos problemas técnicos y queda muy mal que vuelva a repetir lo mismo. Yo no me sentiría cómodo conmigo mismo. Así que, mira, me voy a ahorrar esa parte. Pero que sepáis todos que Tony fue el que rompió la paz en el grupo de Telegram y, bueno, la paz y los esquemas mentales de Alberto. Eso, y que como dije en ese audio que se perdió y que nunca nadie jamás escuchará, no le guardo rencor. Bueno, eso es lo que dices ahora. Bueno, pues como decíamos, a quien tenemos aquí es a Tony López. No sabemos mucho de él, no vamos a engañaros. En este podcast sabéis que todo es improvisado, incluso el conocimiento sobre nuestros propios invitados. Sabemos que es triatleta, sabemos que es entrenador y también sabemos que descubrimos hace nada, apenas unos minutos, que es podcaster. Así que, Tony, vamos a dejar que seas tú el que rellenes todos estos huecos que acabo de dejar en tu presentación y nos digas realmente quién es Tony López. Bueno, muy buenas a todos. Bueno, como no vais a... Ya sabemos que esta es la segunda parte de una parte que hemos grabado. Tampoco voy a pedir disculpas por haber roto el silencio. No sabía que había este voto de silencio. Y nada, voy a hacer lo más difícil del mundo, que es autopresentarse a uno mismo. Antes de presentarme No, quiero... a ver, Tony, lo más difícil sería autopresentar a otra persona. Autopresentarse a uno mismo parece congruente. Tienes toda la razón. Es muy difícil presentarse a uno mismo. Tengo que decir que al principio escuché el podcast por inercia, incluso fue por Chantal. O sea, yo sigo a Chantal en redes sociales y vi que había colaborado con anécdotas de triatlón y lo puse ahí como en la lista de deseos de podcasts que escuchar. Y un día, nada, tirada larga, lo típico, me pongo podcast, bueno, vamos a darle una oportunidad. Escuché el de Chantal y empezó el episodio y me quedé un poquito esto que es lo que es, o sea, esa sensación de que no cambié, queda muy mal decirlo, no os voy a hacer la pelota, encima que me he autoinvitado, pero en ese momento no cambié de podcast porque estaba ya en medio de la serie y no me daba para sacar el móvil y cambiar de programa. Pero bueno, la verdad que con el tiempo me fue entrando la filosofía que compartís, la oportunidad que dais a la gente que no es excesivamente conocida a dar su opinión sobre este mundillo, la verdad que me pareció muy interesante. O sea, a la vez fue esa parte de, o sea, esto es súper random, pero a la vez es interesante. Y como que Oye, esa sensación de empatía me encantó. Solo por curiosidad, ¿cómo empezaba? ¿De qué hablábamos en el capítulo de Chantal? Yo no lo recuerdo ahora mismo, pero es por saber eso, pues, ¿cuál fue tu primer contacto con nosotros? Buah, es que no sé, porque estaba corriendo, recuerdo el momento Rueda del Destino, digo, ¿qué Rueda del Destino? ¿Esto qué es? Parecía un programa de tarot o algo así, digo, pero no entiendo nada, no entiendo nada. Además, me hizo mucha gracia porque era lo mismo que está pasando ahora, o sea, presentamos al invitado y le damos el micro y, como dice la Rueda del Destino, tira que libras, o sea, que hable el invitado que vaya tirando y me quedé flipando, como diciendo... Pues imagínate cómo se quedan nuestros invitados, incluyendo a Chantal, que yo recuerdo que lo pasamos muy bien grabando con ella, pero en varios momentos del podcast se quedó, bueno, estábamos grabando con la cámara encendida y se quedó ojiplática mirando para nosotros diciendo, pero estos dos, ¿qué están diciendo? Bueno, es que además fue cuando insistimos mucho, bueno, yo insistí mucho con el tema de todos los trofeos que tenía detrás. Fue cuando le preguntamos que si tenía un brazo más fuerte que el otro. Sí, bueno, fue un podcast un poco curioso.
Sí. Pero en sí todos tienen su momento random, o sea que me pareció increíble. O sea, muy interesante, algo diferente. O sea, ya os he metido el palo al principio, pero la verdad que... Y uno de los objetivos de presentarme voluntario era, aparte de formar parte de este súper conocido podcast, era pues poner cara a esas voces que me han estado acompañando, pero por sorpresa he descubierto que sois gemelos. Por lo tanto, si alguien se quería ofrecer voluntario para verles la cara, no sirve. Uno lleva el pelo más largo que el otro, pero no Pero la sirve parte para buena, diferenciarlos. la parte buena es que con haber visto a uno ya está visto todo. Es más, incluso podía poner el vídeo por duplicado y nadie se enteraría. Por supuesto. Pues nada, voy a presentarme. Tal y como habéis dicho, soy Toni López. En redes sociales me encontraréis como, ya meto aquí cuña publicitaria, como Sempre en Forma. Adelante. Perdona, que hablé encima de mientras decías eso, así que repítelo otra vez, que la gente no debió de oírlo. Repito, es Sempre en Forma, que sería como el siempre en forma. En redes sociales es siempre en forma, arroba siempre en forma triatlón coach, o sea, es súper complicado, no lo vais a encontrar ni de coña, pero si aprovechamos y lo metéis en las notas del episodio, y si quieren encontrarlo tendrán que ir seguro a las notas del que episodio. tampoco las van a encontrar ni de coña. Por eso. Sí, a la gente le encanta leerlas. Un día, no sé si esto lo sabes, pero un día pusimos un cuento de un camión que quería ser camión de bomberos. Fue lo que pusimos en las notas del episodio y nadie dijo nada, lo que nos hace pensar que nadie las se dio leyó. cuenta. Qué fuerte, o sea, no voy a perder ni un minuto metiendo notas en los episodios. No te vale la pena. Vale, y nada, pues en redes sociales me encontráis así. Tengo un podcast, pero lo de podcaster es como lo último de la lista de cosas que soy. Y nada, soy padre de familia, soy marido, porque normalmente no escucha el podcast mi mujer, pero hoy, como la que he liado de mantenerlos a todos en silencio y sin wifi para poder conectarme, seguro que lo va a escuchar. Y soy padre de familia, trabajo... Joder, nos va a coger manía por tu culpa y no nos conoce de nada. No pasa nada. Es muy buena persona. Nada, trabajo por cuenta ajena en un taller ocupacional. Trabajo con personas con discapacidad. Soy el responsable de sus actividades físicas. Y de forma paralela soy entrenador online, importante, online de deportes de resistencia. Y nada, ayudo a deportistas, pues sobre todo perfil amateur, padres de familia, madres de familia, gente con poquito tiempo para entrenar. Y les ayudo a cumplir sus metas independientemente de su super rendimiento, de su perfil deportivo. O sea, tengo gente muy, muy globera. O sea, el requisito para entrar es no correr por debajo de 4. Los que corren por debajo de 4 ya quedan descartados en el equipo. Y ¿Qué entrenador tan particular, ¿eh? No, a ver, que a mí personalmente me encanta esa filosofía, pero es muy particular. También entreno gente que es rápida, pero si me empiezan a ganar en las salidas, y cuando vamos con la grupeta, a veces en Training Peaks les pongo prohibido ganar al entrenador. De vez en cuando me dejan llegar con el pelotón de los primeros al perdón. Y nada, soy de Mallorca, soy de Manacor, el famoso pueblo de Rafa Nadal, que todo el mundo me pregunta, ¿conoces a Rafa Nadal? Pues no soy amigo de Rafa Nadal, por supuesto. Y nada, esa es mi presentación, y quería formar parte, dejar legado en este podcast tan peculiar. Pues yo solo un par de cosas para añadir. La primera, que me alegro mucho de que te pilláramos enjaulado haciendo series y no pudieras haber saltado el capítulo que estabas escuchando. ¿Cuánta gente perderemos que no está así de atrapada y está simplemente sentada en su sillón y dice, estos dos están taraos, siguiente podcast? Así que vamos a tener que centrarnos solo en la gente cuando está mal para andar pasando de capítulo. Sí, justo eso estaba pensando yo, que ahora que comentó esto Toni, que cuánta gente se habrá quedado por no entender nada, porque a ver, yo lo entiendo, alguien que lleva con nosotros meses o desde el principio, nosotros fuimos, ahora el podcast parece una locura, hablamos de Vicente como nuestro Señor y Dios creador, hablamos de Yolanda como si fuera Lucifer, hablamos de eso, del botón del destino, hablamos de mil cosas que para alguien que haya seguido la trayectoria del podcast, bueno, las fuimos inventando y montando
pasito a pasito. Entonces, bueno, más o menos tienen su sentido, más o menos, dentro de nuestra locura. Pero claro, se conecta a alguien nuevo, empieza a escuchar estas paranoias y dice, bueno, estos tíos de qué van, ¿qué es este rollo que me están contando? Así que a partir de ahora igual tenemos que empezar la introducción haciendo un disclaimer de si crees que esto que estás escuchando es una locura y no te gusta, dale otra oportunidad. Me parece bien decirlo al principio de cada capítulo. Lo veo como cuña introductoria. Oye, y lo otro que te iba a sugerir, Tony, yo te lanzo aquí la idea y tú cógela al vuelo si quieres o no. En vez de ponerle a la gente a la que entrenas, que es prohibirles ir más rápido que tú, rétales a subirles la cuota si son más rápidos que tú, porque la gente es que se pica mucho y al final seguro que prefieren pagar 10 euros más al mes solo por ganarte. Así que, oye, ahí tienes negocio, ¿eh? Hostia, buena idea, ¿eh? Hacer un upgrade por velocidad. Me gusta. Lo voy a plantear Sí, al sí. grupo hoy. O puedes llamarlo multa directamente, eso ya llámalo como quieras, pero... Sí, te puedes fumar los entrenamientos que quieras, pero no corras más rápido que el coach. Lo veo. Y una cosilla más, comentabas que en redes sociales eres bueno, tan sencillo como siempre en forma triatlón coach, pero no dijiste todavía cuál es el podcast así que si quieres hablar un poco de él y eso, cuál es el nombre del podcast, que bueno, ya sé que es siempre en forma, porque lo comentaste antes, pero fue en la grabación perdida, así que si quieres contar un poquillo sobre tu podcast también. Vale, perfecto. Nada, es un podcast, sobre todo la idea de crear el podcast, yo de dar información a los deportistas que asesoro. Y también porque una vez escuché, que queda muy bien decirlo, que es como escuchando, es decir, atendiendo una información, se aprende como un 5%, me estoy inventando los porcentajes. Leyendo a lo mejor se aprende un 50%, pero explicando o enseñando a otra persona se aprende el 100%. Es un reto de algo que tú crees que dominas, el reto de explicarlo a alguien que no domina nada de esa materia. Y de ahí nació el podcast, de dar la información a los deportistas que asesoro, pero una información muy triturada, muy masticada para que, o sea, que lo puedan escuchar mientras están haciendo series y entiendan el concepto de cualquier cosa. Hablo de temas de nutrición, temas de psicología. Explico cuando me he retirado de una competición, por qué me he retirado. Hablo de valores, de filosofía, pero ya te digo, el objetivo no era tener una gran audiencia, no es llegar a ser un super podcast, sino a la hora de cuando me llega un deportista nuevo y me pregunta, hey, ¿cómo preparo los bidones para preparar el isotónico? Pues tengo un episodio de la hidratación perfecta, por ejemplo. Y así Mira, voy metiendo yo contenidos. recuerdo que Edu Vela, de Triatlón y otras drogas, hace algo parecido con su canal de YouTube, que ya lo comentó varias veces, que él graba sesiones para no tener que estar siempre repitiéndoles a la gente, a sus pupilos, a la gente que entrena, cómo hacer las cosas. Simplemente les envía el enlace al vídeo y dice, mira, ahí lo tienes todo explicado. Así que la verdad que es es una muy buena idea. Mira, lo explicas una vez y ahí lo tiene todo el mundo. Sí, además, no sé, todos tenemos voy a decirlo, sugestión, que cuando escuchamos a alguien decir algo y lo escuchamos a través, por ejemplo, pues eso, de un podcast, de un vídeo de YouTube, ya damos por supuesto que esa persona sabe mucho y que todo lo que dice es verdad. Y yo lo noto con este podcast, que tenemos que insistir a la gente en que no nos haga caso, que nosotros no tenemos ni idea de nada. No vaya a ser que luego al final pase lo que ya nos ha pasado con algún invitado que tuvimos aquí, que como a mí me oyó decir que si me dolía la rodilla, a lo mejor era ignorarlo, pues lo llevo a la práctica. No, eso no es una buena idea. Madre mía. Bueno, si os parece, podemos empezar con las secciones. Diego, te voy a dejar a ti hoy el marrón de explicar qué es el botón del destino. Imagínate que Tony está haciendo series, es la primera vez que escucha este podcast y tienes que explicarle qué es, con la idea de que además no cambie de podcast. Así que venga, esmérate. Pues veamos. Este es un podcast en el que tenemos 6 secciones. En cada sección hablamos de un tema diferente. Pero claro, en cada episodio no podemos hablar de esas 6 cosas porque el podcast duraría aproximadamente 2 horas y media. Entonces lo que nos inventamos fue una entidad a la que llamamos el botón del destino y que vive en Internet, porque tanto Berto como yo somos informáticos, y es un algoritmo que aleatoriamente decide
de qué secciones vamos a hablar en este episodio y en qué orden. Y lo hacemos en vivo y en directo. Quiere decir que ahora mismo, a la hora de grabar, ni Tony, ni Alberto, ni yo sabemos exactamente de qué vamos a hablar. Siempre sabemos que la sección de la anécdota va a salir, porque esa es la que le da el título al podcast. Y esa sale siempre, pero el resto es aleatorio. Así que, a ver de qué hablamos hoy. Vete tú a saber. Contéis un cuento. ¡Esa Parfi, fantasmas un cuento! Bueno, pues el botón del destino ha querido que empecemos por la sección de Contadnos un cuento. Esa sección en la que nos gusta coger pedacitos de la historia de los deportes de resistencia, no solo triatlón, porque aquí, bueno, de hecho esto se inauguró con una maratón. Aquí hablamos un poco de todo. Y hoy el cuento que nos trae Alberto, que va a ser quien nos lo va a contar, habla del origen de la historia de las disciplinas multideporte, del multideporte. Así que, Alberto, cuando quieras, entretennos un ratillo. Sí, antes de empezar a contar este cuento, simplemente decir que ya en capítulos anteriores hemos hablado pues de el nacimiento del triatlón, de su historia y demás, pero esta vez vamos a remontarnos mucho más en el tiempo para pensar en cuáles son los tatarabuelos del triatlón, es decir, los deportes que podemos considerar multidisciplinares en el sentido de que un único deporte, una única prueba mezclaba muchas disciplinas, pero es de manera diferente al triatlón, que en el triatlón se hace todo seguido con transiciones, y aquí en este caso pues son eso, que una determinada prueba tiene muchos deportes, pero con pausas entre unos y otros. ¿Se os ocurre? Estamos hablando aquí de cosas tipo los heptatlones, estos, decatlón, pentatlón y todas estas cosas que se hacen en atletismo, ¿o es algo diferente? Depende. Si por ejemplo por decatlón te estás refiriendo a una tienda de deporte, no estamos hablando de eso. Pero si te estás refiriendo al decatlón que hay en los Juegos Olímpicos, entonces sí. Sí, a ese me refería. Vale, Tony, ¿tú conoces un poco de la historia esta o el cuento también te va a venir bien para aprender? El cuento me va a venir de lujo. O sea, historia del deporte la di en Inés, pero solo hacía trabajos de copiar y pegar, por lo tanto me vendrá bien. Vale, pues... Aquí que vamos a irnos muy atrás en el tiempo, que nos vamos al año 700 y pico antes de Cristo. Pues dejadme que os cuente este cuento. ¿Vas a poner una musiquina guapa o no vas a poner musiquina guapa? Sí, claro. Olimpia, año 776 a.C. Nos encontramos en la antigua Grecia y en la ciudad en la que se celebran los primeros Juegos Olímpicos de la historia como culto al dios Zeus. Estos Juegos Olímpicos fueron obteniendo fama y notoriedad por la calidad que presentaban y poco a poco fueron incluyendo nuevas disciplinas deportivas a lo largo de los años. En el año 708 a.C. se incorpora por primera vez el pentatlón, primera prueba combinada de la que se tiene constancia. Consistía en lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, salto de longitud, carrera y lucha. Y esta modalidad, el pentatlón, fue muy popular durante muchísimos siglos. Saltamos ahora en el tiempo muchos años hacia adelante y estamos en el año 394, ya después de Cristo, en plena decadencia del Imperio Romano. Los antiguos Juegos Olímpicos acaban de ser prohibidos por el emperador Teodosio I y desde esta fecha hasta mediados del siglo XIX el deporte deja de ser algo presente y prioritario en la vida de cualquier ciudadano, entrando en un periodo de oscuridad y de olvido.
Otro nuevo salto temporal nos lleva ahora a Atenas, al año 1896, siglo XIX, donde se celebran los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. En la tercera edición de estos Juegos Olímpicos, en San Luis, Estados Unidos, en el año 1904, se incluye de nuevo otro deporte multidisciplinar, el decatlón, a no confundir con la tienda de deporte. En esta ocasión se incorpora como prueba no oficial, ya que estaba alcanzando una gran popularidad en el mundo deportivo, sin llegar a consagrarse todavía como disciplina olímpica. El decatlón se situaba como una modalidad dentro del atletismo consistente en realizar 10 pruebas diferentes. 4 carreras de 100 metros, 110 metros vallas, 400 metros y 1500 metros, 3 saltos de longitud, altura y pértiga y 3 lanzamientos, peso, disco y jabalina. Poco después, en los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912, el pentatlón reaparece, aunque solo comparte el nombre con lo que practicaban nuestros antepasados griegos. En este caso, las pruebas que lo componen son de origen militar: esgrima, hípica, natación, carrera de campo a través y tiro. Y por estas mismas fechas, a raíz de la escasez de caballos que se produjo durante la Primera Guerra Mundial, en el pentatlón se sustituye la disciplina hípica por carreras en bicicleta, siendo la primera vez en la historia que las 3 disciplinas del triatlón coinciden en una misma prueba. ¿Qué os parece? A mí la verdad es que me parece muy interesante el tema este, porque yo tenía la sensación de que en la antigua Grecia, cuando no solo estaban los Juegos Olímpicos, sino también los Juegos Délficos y que todas las ciudades tenían sus juegos, la mayoría eran deportes multidisciplinares. Yo pensaba que era un mismo atleta el que participaba en todas las pruebas y había un único ganador, y resulta que no es así. No sé si vosotros tenéis esta percepción misma que yo tenía. Sí, al 100%. Yo tenía esa percepción también. Es que a mí es lo que me sonaba que se hablaba del ganador de los Juegos Olímpicos, pero parece ser que es que había ciertas pruebas que eran las más importantes, como podría ser la de los 100 metros lisos. Entonces había ciertos ganadores de ciertas pruebas que se consagraban como ganadores de los Juegos de la ciudad que fueran, pero realmente no era un único deportista el que lo hacía todo, aunque sí era habitual que un mismo deportista participara en distintas pruebas. Pero bueno, hasta que salió el pentatlón y ya en el siglo XIX el decatlón, no había deportes multidisciplina. Sí, oye, a mí lo que me llamó la atención de todo esto que acabas de contar es que desde el año 300 y pico hasta el siglo XIX el deporte dejó de formar parte de la vida de las personas. Es exageradísimo. Estamos hablando de un montonazo de siglos. Yo, bueno, a ver, aquí probablemente Tony haya, como dijo antes, no estudiado algo de historia del deporte o hecho trabajos y demás, pero es cierto que durante la época de los griegos y de los romanos el deporte era parte de la vida, es decir, que se entendía igual que la política, la educación, el deporte, todo era parte de la vida, y luego fue cuando se cayó el Imperio Romano y el deporte quedó mal visto, porque lo suyo era ser rico y no tener que sudar. La verdad es que sudar es muy cochino. Pues mira, por relacionar de alguna manera muy artificial el triatlón con todo esto que acabas de comentar, no sé si sabéis quién es Heather Fell o algo así, la chica de GTN, del canal este de YouTube. No, yo no sé quién es, pero te creo, aunque se llame Heatherfeld o algo así. O Fell o algo así. ¿A ti te suena, Tony, el canal este de GTN, que es como el de GCN, pero el de triatlón? Sí, pero mi nivel de inglés no es muy alto y habla muy rápido. Vale, pues lo que decía es que la chica esa compitió, creo que varios años en los Juegos Olímpicos como pentaatleta. Ella se metió en el triatlón cuando dejó el deporte profesional, pero era deportista profesional y era eso, se dedicaba, hacía pentatlón.
Y ahora yo quiero lanzar una pregunta aquí al aire. A ver, bueno, claro, a ver, Tony, ¿me puedes recoger aquí tú el testigo como entrenador de triatletas o tal? Pero yo muchas veces ya pienso que entrenar para triatlón teniendo que juntar 3 disciplinas es complicado. Pero ¿cómo se entrena un deporte que mezcla lanzamiento de peso con salto con pértiga, con 110 metros vallas? ¿Qué clase de entrenamiento hay que hacer ahí? La verdad que no sé, es como ser bueno en todo y no ser bueno en nada. No sé cómo sois vosotros como triatletas, pero si ya me viene justo ser malo en 3 deportes, imagínate ser malo en tantos. O sea, una locura. Es inentrenable, eso no se puede entrenar. Sí, sí. A mí me regaló mi mujer esta taza que pone ¿para qué ser malo en un deporte si puedo serlo en 3? Pues imagínate ser malo en 10. Es que es muy triste ya, ¿eh? No, pero es que yo creo, y aquí, bueno, si alguien sabe más que nosotros de este tema, o sea, cualquiera que sepa algo del tema, que me corrija, pero es que a mí me da la sensación que la gente que hace deportes tipo atletismo, muchos de ellos son ya multidisciplinares, quiero decir, que uno que corra no solo, igual precisamente los que hacen carreras sí, porque eso es muy específico y es uno de los, eso, el deporte más reconocido dentro del atletismo, pero yo creo que toda esta gente que hace tantos entrenamientos en pista y tal, yo por lo menos lo veía cuando entrenaban en pista, hacen muchas otras cosas. Quiero decir, lo mismo les veías lanzando martillos, que lanzando jabalinas, que saltando. Quiero decir, que combinaban ya muchas cosas en él. No sé si es porque eso les hace más fuertes en en la disciplina que sea que están entrenando o por qué, pero ya les veías que dominaban varias pruebas, no solo me dedico a correr y no hago nada más, o me dedico a saltar y no hago nada más. Pues ni idea. O igual Bueno, de hecho, estaban entrenando a decatlón o a pentatlón o vete tú a saber. de hecho, mi entrenador de atletismo, él era el saltador de longitud, quiero decir, nunca había competido por eso en carrera, pero sin embargo, él también corría, vamos. Ya. Qué curioso. Bueno, pues antes de cerrar este cuento, simplemente, ya que esto va de anécdotas, voy a contar una anécdota muy rápida, que es que hace unos cuantos años, unos 6 o 7 años, si no me equivoco, estuve en Olimpia. Bueno, estuve por Grecia haciendo por ahí un viajecito y en una de las ciudades en las que me paré fue en Olimpia y estuve en el estadio de Olimpia, lo que podríamos llamar el estadio olímpico. Y es curioso porque todavía estaba allí marcada la pista donde se hacían los 100 metros lisos y había un montonazo de gente, pero un montonazo de gente grabándose vídeos haciéndolo, o sea, corriendo por esa pista los 100 metros y grabándose. Yo intenté hacerlo, pero hacía tantísimo calor, pero tantísimo calor. Yo no sé a cuántos grados estábamos, o sea, para mí era cerca de la temperatura del infierno, pero supongo que estaríamos a 36, 37 grados, era en pleno verano, no pude hacerlo. O sea, recuerdo que le dije a mi mujer, mira, me gustaría grabarme como están haciendo todos, pero antes de llegar al final me desmayaría. O sea, era lo típico que íbamos buscando sombra, que no sabíamos dónde meternos y yo, vamos, vi a aquella gente que se puso a correr ahí, además como locos, para correr en la pista aquella de Olimpia, que dije yo no lo entiendo, ¿cómo pueden hacerlo? Y que me hace pensar claro, como asturiano estoy poco adaptado al calor, pero joder, cuando se celebran pruebas o se celebran cualquier tipo de competición con esas temperaturas, es que tiene que ser horrible, pero horrible. Yo para 100 metros ya me lo pensé y al final decidí que no iba a hacerlo, así que como para tener que hacer algo más. No, yo lo que estoy pensando es que, como Tony comentaba antes, que como mejor se aprende es enseñando y todas estas cosas, bueno, que tienes razón además, yo querría decir que si entre nuestra audiencia hay alguien al quien le gustaría entrenar decatlón o pentatlón, que se pongan en contacto con Tony, que así él aprende también. Bueno, a veces se me ha presentado gente que la prepara para oposiciones y a veces es un poco este rollo pentatlón. O sea, quieren que levanten 150 kilos, que hagan dominadas, que corran 2.000 metros debajo de 8 minutos y que sepan nadar. O sea, a veces son más incoherentes las oposiciones que sería casi un pentatlón. Sí, porque es verdad, porque para los creo que me imagino que son casi todas iguales, pero las de bombero también tienen que mover arena o algo así, ¿no? Y cosas de esas, o sea, sí, bueno, o sea, mover arena me refiero a no sé cuántos kilos de arena, pero pasarlos de un sitio a otro y cosas muy raras que dices tú. No te refieres a hacer castillitos con cubos y palas. No, eso estaría guay, pero no me refiero a eso. No, una amiga mía, bueno, Lara, tú la conoces, Berto, que estaba preparando, ya lo dejó, posiciones para
algo de policía, no sé si era Guardia Civil o algo así, debía ser Guardia Civil, no lo sé. Tenía que saltar en el foso ese de arena, no sé cuántos metros también, salto, vamos, en parado, no hablo de salto de longitud, y algo de tirar una pelota también lejos y cosas raras que yo digo, pero todo esto ¿para qué vale? Hombre, tú imagínate que se te está escapando el malo y tienes una piedra a mano, pues se la lanzas y ya está. Yo eso lo Y veo un luego, poco. y luego saltas encima de él para que no marche. No, claro, tiene sentido. Bueno, si os parece, dejamos aquí este cuento y pasamos a la siguiente sección. ¿Estáis de acuerdo o queréis añadir algo más? No, yo De solo acuerdo. quería añadir eso de colorín colorose, este cuento acabóse. Lo que yo te diga. Lo que yo te diga. Bueno, pues lo que yo te diga, esta sección en la que normalmente o Alberto o yo recomendamos cosas sin criterio ninguno, pero hoy nos vamos a hacer a un lado y vamos a dejar que sea Tony, y esperemos que con criterio, el que os haga alguna recomendación. Así que, Tony, adelante. No sé de qué quieres hablarnos, bueno, a nosotros y a nuestra audiencia, pero sorpréndenos. Sin presión, ¿eh? Nada de presión. Mucho criterio, ¿verdad? Pues... Luego lo te fa- vamos a evaluar del 1 al 10, a ver si nos gusta el Vale, consejo o no. perfecto. Pues lo fácil sería tirar de clip banner, de típico 5 consejos para competir cuando hace calor o cualquier historia de estas, pero os voy a proponer que me contestéis a una pregunta. O sea, aquí, como no hacéis entrevistas, os la hago yo. Oye, que le está dando la vuelta a la tortilla. Nosotros pensábamos que veníamos aquí a comer palomitas mientras él hablaba y ahora nos va a meter en un marrón. Venga, dale, Tony. Quiero que me contestéis a la pregunta: ¿para qué hacéis triatlón? No por qué, sino ¿para qué? Yo, para pasarlo bien. De hecho, soy un caso raro, porque yo me considero triatleta porque entreno para triatlón, pero entreno porque me gusta. Y me gusta entrenar, no competir. De hecho, puedo pasarme tranquilamente años sin competir porque lo que me gusta es el entrenar. Y yo diría que es eso, mi principal motivo es pasarlo bien. De hecho, yo comenté alguna vez en este podcast que antes de entrenar triatlón, yo entrenaba karate. Estuve 10 años haciendo karate y me encantaba. Y lo dejé porque cuando me mudé a Londres no conseguí encontrar un grupo con el que lo pasara bien. Eran muy buenos, mejoraba y todo, pero no lo pasaba bien. No me sentía parte del grupo ni nada, y al final ir para allí era un suplicio diario cada vez que iba. Y le di una oportunidad al triatlón solo porque tenía bicicleta, sabía nadar y tenía piernas también, casualmente, y decidí probar y lo pasé bien. Me gustó el entrenamiento y decidí seguir porque lo pasaba bien, simplemente. Aparte de esto, me llevo el extra de que espero que sea bueno para la salud, pero el principal motivo es pasarlo bien. Muy bueno. Yo la verdad es que llevo un rato dándole vueltas a la pregunta, aprovechando que dejé que Diego se me adelantara. Y lo cierto es que no lo tengo claro, pero yo creo que el principal para qué del triatlón es simplemente para hacer deporte. Llevo haciendo deporte prácticamente toda la vida, pero siempre hasta que empecé a correr y andar en bici, que fue lo primero que empecé a hacer relacionado con el triatlón, siempre deportes de equipo y con más gente. Y hubo una temporada en la que ya ya por edad nos va tocando ser padres, la gente tiene muchos compromisos de trabajo y demás, me di cuenta que cada vez hacía menos deporte porque cada vez era más complicado quedar con todo el mundo. Entonces me dio por empezar a hacer deportes que podía hacer yo solo. Y principalmente escogí la bici y correr, porque, bueno, correr, como dice Diego, porque como tengo piernas, por suerte, gracias a Vicente, tengo piernas, es algo que viene de serie. Y la bici, porque ya tenía bici de montaña, que era lo que hacía y podía salir yo solo. La natación vino un poco después, simplemente porque una vez que había empezado a hacer deportes en solitario, me apeteció probar a apuntarme a alguna prueba y me apunté a carreras populares y demás. De bicicleta nunca me había apuntado a nada y vi por ahí que había un aquatlón
que mezclaba correr y que mezclaba natación. Yo antes nadaba hacía mucho tiempo, bueno, nadaba, intentaba no ahogarme y decidí volver a la piscina y ya estaba entrenando las 3 disciplinas del triatlón sin haberme planteado incluso el hacer un triatlón. Y luego el triatlón lo empecé a hacer simplemente por competir en algo. Y ya que por un lado nadaba, corría y andaba en bicicleta, el triatlón vino así como de serie. Pero mi principal motivación sigue siendo hacer deporte y lo noto porque cada vez compito menos. Es decir, es que estuve casi 2 años sin competir nada. El triatlón sin competir no tiene sentido porque no es algo que puedes hacer por ti mismo, un triatlón como tal. Y sin embargo, sigo corriendo, nadando y haciendo bici. Este año sí que tengo intención de hacer de nuevo al menos un par de triatlones, pero yo creo que mi única razón es poder hacer deporte. Ya está. Y más que. A ver, Alberto, que las pruebas. no sabes resumir, ¿eh? Cada vez que te hace una pregunta, te podrías tirar tú la hora del podcast hablando ya para dar una respuesta. ¿Y por qué crees que tenemos un podcast? Pues porque hablamos mucho. Si no, no tendríamos un podcast. Bueno, pues dala por respondida. Pues súper bien, o sea, la idea del para qué yo lo uso mucho con los deportistas que entreno, incluso les digo, coge una libretita y un día de esos pues lo apuntas, porque hay mucha gente que empieza a practicar deporte, dice, no, quiero hacer trail o quiero hacer triatlón, pero no tienen claro el para qué. Y el para qué es, eso se lo escucha algún psicólogo, es la respuesta a la motivación. Si ese para qué, en vuestro caso el para qué es muy interno, o sea, los dos habéis contestado con cosas internas, o sea, vuestra motivación es interna, o sea, es al final es para el propio placer, pero encubierto en forma de hacer deporte, y en caso de Diego para pasarlo bien, pero hay gente que ese para qué no es realmente interno, sino que es externo, o sea, la gente que viene para el tema del postureo, redes sociales, para el qué dirán, para el reconocimiento social, toda esa gente, ese perfil de deportista, es cortoplacista. Ese perfil de deportista es el típico que hará un Ironman, se va a hacer el tatu de Ironman y nunca más hará deporte. O sea, el principal objetivo como deportistas, como consejo, es que encontremos ese para qué interno. O sea, ya sea para ser feliz, ya sea para poder comer más, ya sea para ser mejor padre, mejor madre, pero que no sea porque la grupeta o mi grupo de amigos para tener ese reconocimiento social. O sea, si ese para qué no es interno, no vale la pena el esfuerzo. Porque el gran objetivo es largoplacista, es ser veteranos. O sea, yo si os pregunto a los dos, vuestro objetivo dentro cuando tengáis 50 años es poder seguir practicando deporte, aunque no sea a nivel competitivo. La respuesta seguramente es que sí. Sí, yo tengo claro y además ahí aspiro a poder subirme a algún podium. Es que esa es la filosofía. Incluso tengo un episodio del podcast, cuando acabemos pasáis por ahí, y es como las claves para llegar a veterano. Y son esas, es tener claro el para qué lo haces y largoplacistas 100%. O sea, el objetivo no es hacer 2 carreras y matarme, comprarme una cabra y gastarme todo el dinero y luego en un año nada. Y cada vez se está viendo más este perfil. O sea, yo quiero romper una lanza a favor del globerismo. O sea, seguramente nosotros, o sea, yo empecé sin bici, cogiendo la mountain bike de mi padre, no sabía que era un tritraje, o sea, transición de quitarme, ponerme unas mallas encima del bañador, luego transición de ponerte unas zapatillas. El globerismo se ha perdido. Sí, hoy en día la gente es pro. A ver, tú te pusiste unas mallas encima del bañador. Yo hice mi primer triatlón con el bañador todo el rato. Me puse una camiseta y en la bicicleta iba con el bañador. A ver, no era un fardahuevos, ¿eh? Era un bañador de estos que te llegan a medio muslo. De surfista, además. Pues sí, la idea es esa, tener muy claro el para qué y sobre todo también el tema de vivir la vida. O sea, la gente se ve mucho también el perfil de gente que pasa de salir de fiesta a entrenar de forma obsesiva. O sea, yo no sé vuestro pueblo, pero en mi pueblo los que eran los reyes de la fiesta ahora son unos capos del entrenamiento. Y al final hay que vivir la vida, somos padres de familia, tenemos nuestro trabajo y hay que tener una lista de prioridades claras. Lo que les recomiendo siempre es tener claro el para qué y tener la lista de prioridades claras. Yo, por ejemplo, hoy tenía pensado hacer un rodaje, una tirada larga, son las 8 de la noche, estoy grabando un podcast aquí con 2 personajes que ni conozco y no podré hacer el entreno y voy a ser totalmente feliz porque he hecho algo que ha sido diferente y ya entrenaré mañana. O sea, si un día no se entrena, no pasa nada. Es
ahí también tienen mucho trabajo a hacer los entrenadores. O sea, conozco muchos entrenadores, no me gusta criticar a los entrenadores, pero que como que castigan al deportista, a ese deportista globero porque no ha hecho las series. No puede ser que lleguemos a este nivel de exigencia cuando somos totalmente globeros. Es que yo creo que ese postureo del que hablabas a nivel de deportista también muchas veces existe a nivel de entrenador. El querer que la gente a la que tú entrenes llegue o sea, no que vayan a ganar pruebas, pero igual sí en su grupo de edad o sí demás para poder decir a ese le entreno yo. Sobre todo cuando se detecta que alguien tiene cierta calidad y eso es un problema porque acabas quemando también a la gente a la que entrenas porque bueno, cada uno tiene sus circunstancias, vamos, eso está claro. Sí, yo ahí me voy a ahorrar me voy a ahorrar muchos de los comentarios porque lo que voy a hacer es mi experiencia con un entrenador de esos la reflejamos aquí en un episodio que se llama Las enseñanzas El del Gordinflas. entrenador. Así que veo que te has informado. Ese episodio lo he reescuchado porque es como la visión clara del antientrenador, que existe realmente, ¿eh? No digo que no tenga que existir este tipo de entrenador, pero ese tipo de entrenador tiene que existir para un perfil concreto de entrenadores. Sí. Y vosotros sí que esa frase la he escuchado mucho y es lo que yo defiendo, es que yo como entrenador ajusto el método al deportista. No el deportista se tiene que amoldar a un método, es que no es viable, o sea, es cero viable. Sí. Y yo creo que también cambia mucho la visión de una persona que lleva practicando deporte toda su vida, sea el deporte que sea, pero que hacer deporte ya es parte de su día a día, a las personas que empiezan de repente, pues porque se plantean un reto concreto o porque ven que algún compañero suyo de trabajo practica un deporte, buscan por Google y dice, pues esto también lo puedo hacer yo, porque han visto que alguien ha adelgazado 15 kilos y él también quiere. Y creo que cuando tu para qué, que hablábamos, responde más a algo muy puntual, es cuando es cortoplacista, como bien decías, es conseguir eso y se acabó, pero porque yo creo que mantener la disciplina o la constancia que lleva el practicar un deporte porque te apetece, no porque tengas que hacerlo, no voy a referirme ahora a profesionales ni nada por el estilo, es un hábito más de tu día a día y ese hábito no se gana en cuestión de 2 meses o 3 meses o con un objetivo único. Sí, mira, voy a comentar un par de cosas que me llamaron la atención de lo que dijiste, Tony. Una de ellas es eso que cuando estabas hablando de posibles para qué es, uno de los que comentaste es para ser mejor padre. Mira, pues ese justo me llama mucho la atención porque no hace tanto, hace poco estaba escuchando un podcast en inglés, ya acabas de comentar que igual la lengua de Shakespeare no es lo tuyo, y precisamente el que presentaba el podcast decía que su motivación para hacer, bueno, eran deportes de resistencia, no era triatlón, era ser mejor padre, para llegar con más salud, con más fuerza, con más ánimo y demás. Así que mira, me llama la atención porque yo cuando escuché eso me llamó la atención, pero veo que no es el único que sí, sobre todo, y cuidado, porque a veces hay gente que te contesta para ser un ejemplo para mis hijos, que tampoco es eso. Es decir, si tú corres la carrera para que tu hijo te tenga idealizado como, wow, mi padre cruza metas, ahí el para qué no vuelve a ser interno, es externo. O sea, yo cuando hablo de ser mejor padre es porque todos sabemos que cuando hemos entrenado pues estamos más relajados, estamos más tranquilos, estamos más... O sea, es decir, es duro decirlo, pero cuando hemos entrenado estamos más sosegables y somos mejor pareja, somos mejor padre. Sí. Y yo creo que son hábitos saludables que al final quedan en la familia y que son positivos. Ya no hablo de competir, eso ya no lo veo tan saludable porque al final cuando compites ya vas por otros derroteros, pero el hecho de entrenar por entrenar, creo que eso sí que son hábitos que se dejan ver en casa y que son positivos. Y lo otro que quería comentar es que me alegra tu visión del entrenamiento, Tony, porque hasta ahora ya habíamos tenido más entrenadores en el podcast y a ver, yo creo que tiene que haber de todo, pero hasta ahora el perfil de entrenador que habíamos visto más era el que profesionalizaba el deporte amateur, que eso también tiene que existir, porque existen los amateurs que quieren vivir como el deporte como si fueran élite, les gusta
mejorar día tras día y bueno, eso, los aspirantes al podio, los que yo llamaría amateur élite, pues esos existen y por tanto hay entrenadores que cubren ese espacio, pero yo creo que hay muchísimas más personas a las que eso no les interesa, muchísimas más personas que lo que quieren es hacer deporte para estar bien, para tener salud, para divertirse y es la primera vez que tenemos por lo menos un entrenador en el podcast que dice que ese es el tipo de personas al que se enfoca y bueno, el que le gusta. Y también me gustaría preguntarte, Tony, que tú para qué haces triatlón. Y es sobre todo para llevarme, por una parte, aprendizajes, es decir, aprendo mucho a base de cagarla. O sea, cada vez que la cago aprendo un montón y me sirve para quitarle tropiezos a los deportistas que asesoro. Es decir, si yo he ido lo típico, nos hemos estrenado con un triatlón sprint o un duatlón sprint y yo soy super diésel y resulta que yo era capaz de correr 10 kilómetros y hacer 20 kilómetros en bici, ese error básico, el cometer errores me ayuda a quitarle errores a mis deportistas y por otro lado, pues la parte de las experiencias, es decir, el hecho de viajar con la familia, con amigos, conocer sitios nuevos, el hecho de... las carreras que más recuerdo son las que he petado el motor y he fallado en algo. O sea, la parte de experiencia de, hostia, tener que retirarme es toda una experiencia. Es una experiencia. Anda que no hubiera molado que hubiera respondido Tony y yo, pues para subirlo a Strava. Sí, pero es que personalmente no tengo ni Strava y mira, otro de los miro míos. Strava porque no, tengo Training Peaks y tengo que mirar los entrenamientos de la gente, pero Strava no los miro, o sea, no miro PRs ni historias de estas. Pero sí, el para qué es ese. Por supuesto, sí. La parte de salud, la parte de... Pero el principal para qué es tener como un elemento más a nuestra aburrida vida. Yo entiendo que la principal pega que te puedes encontrar desde el punto de vista entrenador es que la mayoría de la gente que lo ve así, como lo vemos nosotros, a mí me da la sensación de que no busca entrenador. Los que acaban buscando entrenador son los que quieren buscar llegar a ese punto más alto, alguien que les meta caña. Igual me equivoco, pero es mi sensación por el grupo de entrenamiento del que estaba, básicamente. Sí, pero por eso me dedico al entrenamiento online y casi es más el problema del entrenamiento presencial, que yo he hecho entrenamiento presencial, pero a día de hoy no lo hago por diferentes motivos, pero es que el entrenamiento presencial es el entrenamiento más impersonal de todos. En cambio, el entrenamiento online, bien llevado a cabo, es muy personalizado. Yo por eso trabajo a nivel online, porque lo hago de uno a uno. Yo no tengo... a veces me han pedido, somos un club y nos podrías pasar los planes de entrenamiento. Y digo, a ver, no seáis tontos, os vais al señor Google y buscáis plan de entrenamiento, distancia half, olímpico y sprint. Y ahí os saldrá el correr 45 minutos, nadar 25 y por ahí tiráis. O sea, al final mi trabajo es ese, es coger a cada deportista. Lo primero que busco es conocer su contexto, es decir, qué trabajo tiene, si tiene hijos, si no tiene hijos, tema familia, qué disponibilidad tiene, cuáles son sus objetivos. Nunca le corto las alas a nadie, pero sí que le doy golpes de realidad. O sea, típico trail runner que quiere hacer una carrera de 100 kilómetros y no ha hecho en una media maratón de montaña, pues sí que le recomiendo hacer esa progresión, pero no le corto las alas e intentar, pues si tiene ese sueño, pues intentar ayudarle en la medida de lo posible. O sea, incluso muchas veces, la primera entrevista ya te empiezan a preguntar ¿y cuántas horas tendré que entrenar a la semana y cuántos volúmenes hará de cada disciplina? Y es que no tengo la respuesta. Para hacerlo bien es como cocinar. Es decir, yo no sé cómo cocinan vuestras madres, pero la mía no mide nada. Mi madre hace un caldo de marisco y tú te pones ahí con un papel y apuntar la receta y es que no sabes cuántos gramos pone de cada cosa. Una pizquita de esto, pues un puñado de esto otro, sí, nos lo sabemos. Pues entrenar tendría que ser casi como esto. Es decir, tenemos toda la base del entrenamiento, todos los papers que queráis, pero al final cada persona es un mundo. Y ya ni te digo en el mundo del triatlón, que viene gente que ni idea de nadar, gente lesionada de rodillas que casi no puede correr, gente que no tiene bici y quiere hacer un triatlón y al final, si se hace bien hecho, puedes ofrecer ese servicio. Evidentemente, tiene un precio superior al irte a un grupo del gimnasio del pueblo, que el club triatlón no sé qué, y vas tirando con el grupo. Que si ¿para qué es conocer gente, es socializar? Ahí encajas de puta madre.
Pero si tu objetivo es poder conseguir esos retos que creías inalcanzables, como podría ser un triatlón de media distancia, pues un entrenador, por mi forma de verlo, te tiene que ayudar a compaginar tu día a día, no reventarte por todos los lados y sacar la máxima viabilidad a tu contexto y llegar a esa prueba con garantías. Incluso, ya te digo, que nunca garantizo el resultado a mis deportistas. Yo les digo, no te puedo garantizar que hagas tal marca. O sea, porque el día de la carrera pueden pasar 1001 historias que no están en mis manos como entrenador. O sea, mi responsabilidad es que en el proceso de entrenamiento consigamos tu máximo nivel en base a ese contexto, pero no te puedo garantizar que el día de la prueba puedas hacerme sub 5 horas, por ejemplo. El típico sub 5 horas del half es que me mata eso. Estaría guay el de si no consigues tu marca te devolvemos el dinero, ¿eh? Oye, que iba a comentar antes de que a Tony se le seque la boca, que bueno, podríamos resumir este consejo como que tengas claro el para qué haces, bueno, no vamos a decir triatlón, vamos a decir el deporte que hagas. Correcto. En general, si es nuestra audiencia, es deporte de resistencia. Pero, ¿qué te parece, Alberto, si dejamos que Tony siga hablando, pero cambiamos de sección? Porque solo nos queda en serio y va a ser para Tony también. Así que, por eso decía lo de que antes de que se le seque la boca, no vaya a ser que luego no le apetezca contarnos anécdotas. Pues venga, vamos allá. No. ¿En serio? Hello, I'm pleased to meet you. My name's Conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is stoking coal, the engine spouting steam. The fireman waves a lantern as he hears the whistle. Pues como todos ya debéis de saber, o la mayoría de vosotros, En Serio es la sección en la que contamos una anécdota. Es la sección que dio título a este podcast y bueno, inicialmente empezamos pensando en hacer un podcast para contar anécdotas y a partir de ahí fueron surgiendo los complementos que hay alrededor. Y hoy tenemos aquí al que me atrevería de calificar, quizás porque vemos el deporte de manera muy parecida, a una de las personas más coherentes que hemos tenido en este podcast. Así que vamos a ver ahora ya cuáles son sus anécdotas y qué nos cuenta. Venga, Tony, adelante. Vale, Con esa presentación casi que insultaste a la mayor parte de los invitados que hemos tenido hasta ahora, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero... Aquí, claro, es que me he autoinvitado. En el momento que te autoinvitas, pues te trata mejor, creo. Hombre, eso por supuesto. Tengo 2 anécdotas. La de podcaster o la de triatleta. ¿Cuál empezamos? Las dos. Venga, empieza por podcaster, ya que la mencionaste primero, pero luego pasamos a la de triatleta. La de podcaster es que el hecho de ser entrenador, hacer un podcast, como que vas cogiendo mucha teoría y luego hay que aplicarla a la realidad. O sea, es muy fácil decir cómo hay que hacer la hidratación perfecta, pero hay que ir aplicándola a la realidad. Cómo hacer la alimentación perfecta y aplicarla a la realidad. Y tiene ese punto de presión cuando tú compites como entrenador. Cuando tú compites, quieras o no quieras, estás en el ojo del huracán. Este tío me entrena y no rinde mejor que yo, que no tengo por qué rendir mejor que tú, porque ya sabemos que la genética y la... Además, no tengo una supergenética, no soy un superhéroe. De ahí que yo me dedique a este perfil de deportista, porque yo como deportista soy mi propio avatar, soy mi propio cliente perfecto. Pues esta presión me pasó en el último triatlón que hice aquí en Calamillor, en Mallorca. Es un half. Pues justo había orientado los últimos episodios, un episodio al tema de la alimentación perfecta, cómo tienen que ser los hidratos, qué proporciones de fructosa, proporciones de maltodextrina, cómo aplicar todo perfecto. Con el gran objetivo de los deportistas que asesoro, que sean conscientes de lo que están consumiendo, porque no sé cómo vais vosotros, pero creo que si hiciéramos un estudio, el 99% de los deportistas no saben cuántos hidratos de carbono contienen las barritas o los geles que se están tomando. O sea, Mira, justo esa pregunta se la hice a Alberto en el último podcast en el que nos habló de la batallona y de sus problemas de hambre durante la carrera y no tenía ni idea. Alberto, bueno, define la nutrición en base a si está rico o no está rico. Con eso ya te haces una idea. Sí, efectivamente. Yo en mi cabeza, si el gel está rico, me comeré más y si no está rico, me comeré menos.
Pues ahí quería llegar, a que los deportistas me preguntan, ¿y qué marca compro? Digo, yo no me meto en marcas, no tengo ninguna ideal, no estoy patrocinado. Si alguna marca está oyendo esto, veo que tirasteis caña 226, pero no sé si ha caído en el anzuelo o no. No, porque luego, igual que hoy la ponemos en la cumbre, mañana la bajamos a los infiernos, entonces no somos de fiar. Pues eso, no recomiendo ninguna marca, pero sí que busco que el deportista ya en los entrenamientos, cuando falta un mes o así para acercarnos a la prueba, que sea consciente de cuántos hidratos está consumiendo e ir probando. Y no soy nutricionista, si algún deportista tiene nutricionista, lo asesora el nutricionista, pero sí dar esas recomendaciones. Pues nada, que yo preparé perfecto mi nutrición, mi hidratación, mis sales, todo perfecto, pero se me olvidó un detalle y era la aclimatación al calor. Hice el triatlón, perfecto, salida de natación. Por lo que he escuchado, sois bastante malos en natación. Sí, pero no se lo digas a Diego que le sienta mal. Le sienta A mal, ver, vale. es que somos, yo lo que mantengo es que somos malos porque en España hay mucho nivel, pero yo que no vivo en España, aquí consideran que si eres capaz de nadar por debajo de los 2 minutos los 100 ya eres bueno. Entonces yo digo que, a ver, hay que coger la definición de malo y bueno con pinzas. Pues yo no soy bueno en natación, pero no sé qué pasa, que se me da bien el día de la prueba. Es decir, tengo mi compañero de entrenamientos de natación, está muy quemado porque, además de que lo entreno, en las series siempre me revienta, en los entrenos me revienta y luego en las carreras siempre le salgo adelante. Pero bueno, nada, salí, hice mi natación perfecta sobre lo planteado, hice la parte de ciclismo bastante bien. Yo, por cosas de la vida, entreno mucho indoor, no hago muchas tiradas fuera. Es decir, este año es el primer año que he competido con Cabra y antes del triatlón le había sacado 2 tiradas largas, el resto lo hice muy indoor. Y nada, pero me salió la bici perfecta, nutrición perfecta y salí a correr y nada, kilómetro 7, salí a correr con bidón en mano, que es algo que no había hecho nunca sin los entrenamientos, para cuidar muy bien el tema de la hidratación. Pero bueno, esto era a principios de junio, un calorazo de la hostia. Y nada, kilómetro 7 ya estaba fundido, pero que por mucho que me bebiera todo lo que tenía en el bidón, no era una cuestión de hidratación, era una cuestión de aclimatación al calor. Y nada, kilómetro 7 ya tenía ganas de orinar. Me paré en el lavabo este portátil, que no sé si habéis entrado en alguno cuando está... Uy, qué ascazo. Yo pues tuve que entrar en una maratón y ya conté mi experiencia, que me caí encima del pis de otros. Yo por suerte no me caí en el pis de nadie, pero claro, ese poti, ese baño portátil no estaba en la sombra. Ese poti debe estar a 50 grados. O sea, me paré a orinar y fue como que me dio un golpe de calor dentro. O sea, ya iba con el golpe de calor, pero encima dentro estaría a 50 grados y me dio un bajón que salí de ahí medio frito. Y nada, que luego al kilómetro siguiente, que era el 8 o así, me quedaban hasta el 21, me quedaba una tirada y nada, decidí retirarme y encontré, había un goteo, una manguerita de estas que regan los árboles, que estaba como averiada y tiraba un chorrito súper grande y nada, me tiré ahí al suelo y me quedé tirado en el suelo retirándome porque no me valía la pena arrastrarme hasta la meta porque era un sacrilegio. Me quedaban 13 kilómetros arrastrándome y recuerdo ese momento sí, serían demasiado largos, me da a mí. Sí. Y claro, imagínate ese momento del coach, del entrenador, sentado al lado de un árbol, regándose la cara, tirado al suelo y claro, todo el mundo pasando y eran plan, este es el entrenador, este es el podcaster que parece que todo lo sabe y para que veáis que sigo aprendiendo, pese a la experiencia, sigo aprendiendo. Y el siguiente episodio del podcast, por supuesto, fue el de aclimatación al calor, que ahora me toca aplicarlo al siguiente. Sí, ahora te toca ponerlo en práctica. Por supuesto, sí, pero para que veáis que todos los detalles son a tener en cuenta y que es una forma de aprender, es exponerte ahí. O sea, también un entrenador que no se expone difícilmente te puede ayudar tanto como un entrenador que tiene algo de experiencia. No digo que tenga que ser el campeón del mundo, pero sí que tenga ese bagaje de haberse enfrentado, de tener que haber abandonado en una competición porque el calor no me valía la pena arrastrarme hasta la meta.
Que se lo digan a Johnny Brownlee. Lógicamente, hace una hora no sabía que tenías un podcast, así que no tengo ni la menor idea de lo que comentaste en ese episodio sobre adaptación al calor, pero hace poco escuchaba que algunas de las técnicas, una puede ser utilizar una sauna después de hacer ejercicio, no hacer ejercicio en la sauna, claro, y otra podría ser eso, la gente que hace, bueno, como Berto y como yo, que hacemos bastante rodillo en casa, hacerlo con las ventanas cerradas y una calefacción puesta. Que yo habría pensado, esto parece un método sacado de una película de coña, pero no, por lo visto tiene beneficios en cuanto a la aclimatación al calor. Sí, lo que pasa que una cosa son las adaptaciones en reposo, que serían la de la sauna, y la otra son las adaptaciones haciendo ejercicio. O sea, tienen más transferencia las que se hacen de forma activa. Y sobre todo si vas a competir, como me pasó a mí, si compites a principios de verano, el cuerpo está mucho menos aclimatado que a finales de verano. Incluso estoy hablando con un nutricionista, incluso nos están poniendo muy técnicos. El tema de la tasa de sudoración, es decir, tu sudor no contiene la misma cantidad de sodio a principio de verano que a finales de verano. O sea, a principios de verano somos carne de cañón para tener que abandonar si hay mucho calor. Mira, la aclimatación es... Yo hoy cuando recibí tu mensaje, Tony, que decía, ya estoy en casa, cuando estéis listos empezamos a grabar, que respondí diciendo, estoy a 1 hora, estaba en un parque con mi hija que está más o menos a 1 hora de distancia y me había llevado en la mochila las cosas para correr. Bueno, los playeros ya los llevaba puestos, me llevaba una camiseta y unos pantalones para correr y mi idea era volver corriendo a casa. Corriendo a casa sería unos 40 minutos más o menos. Estamos a 26 grados, que claro, tú eres de Mallorca y dirás, anda, mira qué fresquito. No, a ver, yo soy de Asturias y vivo en Londres, 26 grados es morir de calor. Madre mía, vaya sudada. O sea, es que no os lo podéis ni imaginar. Tuve que parar a caminar un par de veces porque es que está... Bueno, a ver, hay que reconocer que iba corriendo con mochila también y no es una mochila de correr, es una mochila normal y corriente. Entonces, entre que me estaba desangrando un poco por el cuello porque me rozaba el asa de la mochila y el calor que hacía, por eso llegué tarde al final. Digo yo, es que me va a dar aquí, menos mal que llevaba agua, me va a dar un yuyu. Esto a veces parecen vidas paralelas, supongo que será esta conexión fantasma que hay entre gemelos, pero a mí me pasó lo mismo no ayer, sino antes de ayer, que estaba también por ahí con mi hija y había llevado las cosas para volver corriendo a casa. Estamos en plena ola de calor aquí en España y aquí en Gijón estamos a unos 30 grados tranquilamente. Hoy el termómetro del coche marcaba 35 y estaba a 15 kilómetros de casa por un sitio, por una ruta que es relativamente sombría y de la que volví, creí morirme de calor. O sea, me tuve que parar en 2 fuentes, por suerte hay varias fuentes a lo largo del camino, a meter la cabeza debajo directamente, darme un baño dentro de la fuente y seguir corriendo porque hacía un calor que, vamos, si no llega a ser porque estaba tirado en medio de la nada, hubiera llamado para que me fueran a buscar. Bueno, yo no sigo corriendo. Pero es que yo con 30 grados no me lo planteo, no corro. Pero es que con 25, pues es una temperatura muy decente para mí no. Puede ser decente para otros. Que es cierto lo que dice Tony, porque yo recuerdo que yo sé que a final del verano, que ya estoy más acostumbrado a estas temperaturas, bueno, corres con 25 grados y corres perfectamente. Además, que es una temperatura que está bien, pero claro, mi cuerpo no está acostumbrado a eso. Ahora. Y ahora Tony está flipando, porque ¿a cuántos grados estáis por ahí en Mallorca? Estaremos. Hoy ha habido bastante calor y 35 o 36. Claro, a eso voy. Es que incluso... yo un día estaba corriendo por aquí con un compañero del club en el que estaba antes y el tío es de Almería, claro, Almería. Y estamos a 25, 26 grados y yo estaba diciendo, madre mía, vaya calor que hace aquí, a mí me va a dar un patatús aquí corriendo. Y él me respondió, pues para mí la temperatura buena para correr son 33, 34. Y yo, ¿qué? ¿Me estás de broma? Bueno, es lo mismo la humedad de Londres que la de Almería tampoco, ¿eh? Ya. Pero en Mallorca es que de humedad tampoco andáis mal, así que tiene todo lo malo. Por eso, pero bueno, a nivel de cosas a tener en cuenta a la hora de fracasar en una competición, que siempre lo digo, que pueden pasar 1000 historias, el tema del calor, que parece que es algo, sí. Pero a veces viene un guiri, aquí vienen muchos guiris en Mallorca, que de paso estoy para recomendaros que vengáis a Mallorca, que tenemos un abanico de triatlones de súper alta calidad y pasa eso, que tú vienes a Mallorca, sí, playas, no sé qué, pero es que salimos a las 8 a nadar y empezamos a correr a las 11:30, 12, es decir, en pleno solaco, y es eso, que si no lo tienes en cuenta,
pues por mucho que tú bebas, por mucho que tú Ya. consumas hidratos, si no estás aclimatado al calor, estás muerto. Y yo Mira, evidentemente había entrenado para... O sea, pero claro, yo tengo hijos en casa, no me voy a entrenar a las 12 del mediodía, que es la hora de ir a la playa, sino que yo salgo a las 6 de la mañana, hago mi entreno de bicicleta, llego a las 10 y luego pues hago mi transición, pero son las 11 como muy tarde cuando acabo. Claro, no tiene nada que ver. Un detalle más a tener en cuenta. Mira, nunca lo comentamos por aquí, pero nuestro padre es mallorquín. A ver, que se mudó a Asturias cuando tenía 11 años, si no me equivoco, pero yo qué sé, igual podríamos haber heredado algo de mallorquines, ¿no? No sé, yo por una anécdota, perdona Tony que te estamos robando el protagonismo en tu sección de anécdotas, pero una anécdota muy corta que me pasó yo hace ahora cerca de 10 años, estuve trabajando para un cliente en Mallorca durante unos 2 meses o así, y entonces pasé mucho tiempo en Mallorca y estaba alojado cerca del puerto de Palma y por aquel entonces, no, hace unos 7 años, no hace 10, por aquel entonces era cuando había empezado a correr y bueno, ya había hecho alguna carrera de 5, 10 kilómetros y demás y tenía en mente hacer una media maratón y un día acabé de trabajar a las 6 de la tarde y salí desde el puerto de Mallorca decidido a hacer una media maratón, quería ir rodeando toda la costa desde el puerto hasta Campastilla, que son unos 10 kilómetros más o menos, y vuelta, y hacía la media maratón. Al final me parece que salieron 22 kilómetros. Pues yo salí como se hago en Asturias, sin nada, porque aquí tengo fuentes por cada poco tiempo, no sé qué. Era un día de muchísimo calor, por encima de 35 grados, estoy hablando de julio. Creí morirme, de verdad, ¿eh? Tuve que parar a unos ciclistas para pedirles agua. Iba ya de vuelta y vi a 2 tíos con una botella de 1,5 litros de agua bebiendo y yo me lo imaginaba ahí como un oasis que yo ya no sabía si estaba alucinando o no en medio del desierto y les dije yo, dadme agua, por favor, dadme agua. Y me dieron agua y bebí y tal. Y esa fue la primera vez que hice distancia de media maratón. Nunca antes la había hecho y por eso me acuerdo de eso y lo mal que lo pasé con aquel calor y aquella humedad. Yo debí llegar al hotel con, no sé, 5 kilos de menos. Muy bien, muy bien. Seguimos recomendando buenas prácticas. Venga, Bueno. Tony, que creo que te faltaba otra anécdota. Voy con la segunda, que esta es la buena. Pues también fue en este triatlón, ¿eh? Calamillor, muy recomendable este triatlón, porque siempre pasan cosas. Pues fue el año pasado. A ti, ¿quieres decir? Sí, a mí siempre me pasan cosas. Pues el año pasado justo coincidió que del grupo de gente que estaba entrenando, pues había como 5 personas que íbamos a competir en este triatlón, porque nos cae cerca y tal. Y me acuerdo de un chico que es compañero de Fatigas también, que era la primera vez que hacía un triatlón. Y claro, yo pues lo intenté como buen entrenador, ayudar, asesorar con el tema, porque no solo la gente cree que un triatlón es simplemente salir, pero hay un tema logístico de material, transición, la preparación del material. Y nada, que quedamos una semana antes, no, 2 semanas antes, 15 días antes, para hacer como un tri-entreno, lo típico de nadar un rato, hacer un poco de bici, y un poco de reconocimiento del circuito de carrera. Y yo ese día pues llevé un cajón muy profesional en el maletero, llevé un cajón de estos de fruta, de plástico, un cajón ahí con todo el material preparado. Y este chico vino cargado de bolsas y de cosas. Y cuando vio el cajón, dice, quedó fascinado. Dijo, ¡buah, este tío va súper preparado! Pues hicimos las prácticas y todo. Y nada, nos vimos luego el día de la prueba. El día de la prueba ya sabes que, bueno, en este triatlón se dejan las bicis el día antes, ya te quitas un trabajo, pero bueno, está el momento ese de llegar prontito, encontrar aparcamiento, entrar en boxes y todo. Pues estábamos nosotros preparados con nuestra mochila y llega este compañero mío, que como había visto que yo había llevado un cajón, me apareció con el cajón de la fruta al box. Quería entrar al box con el cajón de la fruta. Y nada, fue un pre-carrera muy estresante, pero no por estar pendiente de lo mío, sino por estar pendiente de este compañero. O sea, como entrenador es esa parte de responsabilidad, no a nivel de marcas, pero sí de que todo le funcione bien, de que coloque todo bien, pues esa parte de responsabilidad la tuve muy fuerte. Y nada, con esto que me fui... El chico también no es de ir muy rápido y a mí me gusta llegar con antelación a hacer las cosas, me gusta calentar porque sé que en los triatlones no sé cómo va por ahí, pero aquí te dejan calentar muy poco tiempo y me gusta entrar bien.
nada, que me preparo y yo para pasarme el neopreno tengo la manía de quitarme el Garmin, quitarme el reloj, porque si no, no me pasa bien la manga. Y nada, me quito el reloj y me pongo en la boca el reloj, las gafas y el gorro mientras me estoy poniendo el Joder, pedazo poco. neopreno. El neopreno. O sea, yo no sé cómo lo hace el resto de la gente, pero bueno, en ese momento yo me pasé el reloj en la boca y en eso que aparece mi compañero, el que se estrenaba en triatlón y se iba a meter al agua. Era tiempos entre COVID y no COVID y que llevábamos mascarilla antes de salir. Y se iba a meter al agua con la mascarilla. Y le dije, ¿dónde vas con la mascarilla? Ay, sí, ¿dónde la dejo? Digo, bueno, pues déjala aquí al lado de una hamaca, yo qué sé. Y nada, nos tiramos a nadar, recalentamos, salgo y digo, venga, vámonos al arco de salida, ya nos llaman a todos. Y digo, venga, voy a poner el modo triatlón y resulta que no tenía el reloj. Es el momento más... Quedó ahí con crítico con la mascarilla, déjame adivinar. Lo busqué por el suelo, lo busqué por la arena. Imagínate ese momento de tensión. Estaba toda la arena toda pisada, momento de tensión. El speaker llamando que fuésemos rápido y yo sin el reloj. Ese momento de... ¿Y ahora qué coño hago? O sea, no llevaba un Fenix 6 de 600 euros, sino llevaba uno de los normalitos, pero claro, es ese momento de... Sí. Vaya putada, ahora Que tengo no te que apetece salir. perderlo igual. No te apetece mucho perderlo y nada, ahora tengo que salir. Además, recuerdo que les hice a los chicos que tenían que competir, hicimos un Zoom, hice como un PowerPoint, o sea, explicando todo de cómo tenían que preparar el material, todas las cosas que tenían que hacer y yo voy y pierdo el reloj antes de la carrera. Incluso había una práctica que hacíamos psicológica es plantearte las posibles situaciones que te puedes encontrar en la competición para anticipar. Y le llamo el easy, es decir, plantearte qué hago si, por ejemplo, easy pincho en la bici, ¿qué haría? Pues el easy pierde el reloj, nunca lo había planteado. ¿Y si me lo Y trago? nada, salí a nadar sin referencias, salí en bici. En bici sí que lo salvé porque en esa época llevaba el ciclocomputador, es decir, podía ver la velocidad, pero nada más. O sea, sé lo que hice en bici y en la carrera fui por percepción del esfuerzo. Pues nada, el resultado fue que hice mi mejor marca en este half. O sea que ya sabéis que llevar el reloj no ayuda a nada porque ves que cuando llevas el reloj te va pitando cada kilómetro y te das cuenta que vas perdiendo ritmo y no estás haciendo los ritmos que llevabas en los entrenamientos. Por lo tanto, una buena recomendación podría ser a lo mejor correr sin reloj. Y mi compañero acabó, también fue finisher. Y lo más triste de todo es que me sacaron una foto justo en el momento que me paso la manga del neopreno y tengo el reloj en la boca. O sea, en la última imagen del reloj la hizo el fotógrafo. Incluso, casi de coña, que no es de coña, sino que este año a la hora de avisar por redes sociales que el neopreno era opcional, apareció esa mítica foto en redes sociales de... Chicos, el neopreno es opcional y era mi foto con el reloj en la boca. Incluso al día siguiente, porque hubo un chico que se dio cuenta que lo había perdido y tenía un detector de metales y fuimos al día siguiente con el detector de metales a ver si lo encontramos. Pero nunca más se encontró el reloj. Por lo tanto... Pero es mucho mejor no haberlo encontrado. Ahora tienes la anécdota de la última foto que tengo, tenía el reloj en la boca y no en la muñeca. Correcto. Pero ese momento fue crítico, ese momento de, bueno, hay que salir y hay que tirar, pero tenía ganas de quedarme en la arena buscando el reloj, no de salir a hacer un halt de 5 horas ahí dándolo todo. Pero bueno, al final la carrera salió bien. Yo estoy intentando ponerme ahora en tu piel, en las cosas que pudiste haber pensado, pero es que ¿en qué momento pudiste perder el reloj? O sea, porque pudiste hablar con él en la boca, pero entiendo que te habrías dado cuenta que lo tendrías en la boca y se te habría caído cuando le dijiste a tu compañero deja la mascarilla de las hamacas. Pero yo tengo mascarilla donde las hamacas. Y claro, y si te lo sacaste de la boca, ¿qué hiciste? ¿Lanzarlo a la arena luego? Sí, no, seguro que les cayó en la arena. O sea, en el momento que me despisté con mi compañero, o sea, el reloj, el gorro y las gafas de la boca van a mi mano.
y de mi mano normalmente me pongo el reloj, pero en ese momento mi cerebro estuvo pendiente de otra cosa y no estuvo pendiente del reloj. Sí, Y- yo creo que personalmente pienso que te metiste demasiadas cosas en la boca. Luego es muy fácil perder la conciencia de dónde estaba cada una de ellas. y No, sí, luego, es que suena a coña, pero es cierto que nos pasa muchas veces. A mí, por ejemplo, me pasa mucho con las gafas de sol, o sí, normalmente gafas de sol, que las dejo posadas en algún sitio y sé que están ahí. Y siempre cuando las poso pienso, como ahora pase cualquier cosa del estilo, que me llamen por teléfono, que aparezca un conocido, lo que sea, estas gafas se quedan aquí. Yo ya no me acuerdo de cogerlas más. Y entonces ya no estoy cómodo. Igual estoy delante de un espejo peinándome en el vestuario y digo, se van a quedar aquí, ya no estoy cómodo. Pero si tú no te peinas, ¿ahora a quién estás tratando de engañar? No, a ver, yo no me peino con peine, pero paso las manos por los pelos y dejo que se coloquen a su libre albedrío. Vale. Pero a mí la pregunta clave es, solo es para ver si tu subconsciente te estuvo echando una mano en esta pérdida del reloj o no. Es cuál le sustituyó. Porque si luego me dices que lo sustituyó un Fenix 6, un Fenix 7, entonces pienso que lo dejaste tirado en la arena. no fue por ahí. Soy relativamente pobre y como el para qué no es gastar mucho dinero, sino poder apuntarme a muchas carreras a largo plazo, pues no, compré otro, no exactamente igual, un modelo más avanzado, pero no fue esa la intención. Porque, claro, tengo miedo a que si se pierde otra vez, si es un Fenix 6, pues me sabría mal. Yo ese miedo siempre lo tuve por culpa de, no sé cuál es vuestra experiencia, bueno, la de Diego ninguna, ya lo sé, pero Tony, que veo que utilizas relojes de Garmin, yo ese miedo siempre lo tuve por la mierda de correas que utiliza Garmin, que se rompen casi con mirarlas, y yo siempre pensé, voy a salir a nadar con este reloj, se me va a romper mientras nado y a ver cómo le digo a Garmin que está en el fondo de la playa y que esto lo tiene que cubrir la garantía. Pero es que no sé eso, a mí las correas de los relojes de Garmin, ahora en el último que tengo no lo sé, pero en los anteriores se me rompían demasiado, sin sentido. Sí, creo que lo han mejorado, pero no soy el primero que le pasa. Pero bueno, que le pasa en la arena supongo que sí, pero en el agua le ha pasado a mucha gente. Pero claro, es que te pase en el agua es como que forma parte del riesgo que corremos, pero que te pase por gilipollas es que no entra en el plan. O sea, tú explícale a Garmin que el reloj se me ha caído entre que lo llevaba en la boca y lo cogía con la mano y le decía a mi compañero que dejara la mascarilla en el Sí, eso es más difícil. O sea, decirle a Garmin, mira, tenía el reloj en la boca y de repente desapareció. Creo que esto lo tiene que cubrir la garantía. Es difícil de explicar. Oye, yo hasta ahora nunca había pensado que se me podía caer el reloj con las llaves ahí al fondo del mar, pero ahora me acabas de meter esa idea en la cabeza. Gracias. Ahora voy a estar incomodísimo cada vez que salga a nadar. No, que no, porque tú no tienes el miedo de que tu correa se rompa sin sentido, pero los que usamos Garmin, al menos No, los que usamos Garmin antiguos, sí teníamos ese miedo de que la correa se rompa porque sí, sin ninguna explicación previa. Vamos a ver, Alberto, que yo me compré para el reloj una de las correas más baratas que encontré por Amazon. ¿Por qué no se va a romper? Pues se te quedará en el fondo del mar. ¿Ves? Por querer ahorrar 10 euros. Sí, matarile. Bueno, voy a mirar aquí que creo que llevamos 1 hora y 20. Estamos aquí batiendo récords, así que le voy a preguntar a Tony, ¿hay algo más que quieras compartir con nosotros? Bueno, no, todo lo demás ya serían las típicas de globero que todos hemos corrido. Sí que tengo un don, que es el de perder las sales, pero ya voy preparado y llevo, no sé cómo lleváis vosotros las sales, pero yo las llevo en un botecito de huevo Kinder, ese plástico, va muy bien para llevar las pastillas, pero siempre tengo el don de perderlas y se me caen. Pero bueno, eres un aficionado. Yo perdí toda la nutrición en los primeros 200 metros de mi primer half. Sí, yo estaba detrás de él y vi cómo prácticamente de la que se ponía las calas se le caían todos del maillot. Pum, 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 pum. Intenté recuperar alguno, luego recuerdo que intenté yo adelantarle y darle uno y el que intenté dar también se nos cayó por el camino. No, pero cogí cosas de lo que me diste.
Es que yo todavía no sé ni lo que pasó, porque no intenté hacer nada. Quiero decir, yo no eché la mano No, atrás es que donde iban los geles. los llevabas colgando, supongo que Ya, de sí. quitarte el neopreno. Bueno, no sé si nadaste con ellos o no, pero o fue de quitarte el neopreno o fue cuando los guardaste en el bolsillo, los dejaste mal. No nadé con ellos, pero sí, debí de dejarlos ahí medio colgando. Bueno, nada, experiencias. Y luego viene el otro y nos dice que pierde las sales. Piérdelo todo, ya verás qué risa. Pero ya voy preparado y siempre llevo 2 botecitos y llevo siempre extra porque siempre se me caen. Pero bueno, sí, precavido. Es eso, son todas las cosas que nunca te contaron del triatlón. O sea, Sí. anécdotas del triatlón sería todo lo que no te contaron. Yo cuando salí el otro día a hacer la Ride London Essex esta, que lo comenté en el podcast, parece que iba a hacer bikepacking. Veías mi bicicleta y solo me faltaban las alforjas, pero es que luego había un montón de gente con alforjas que dije, jo, exagerado yo, no, exagerados ellos. Pero yo llevaba entre herramientas, la nutrición y que, bueno, nada, entre esas 2 cosas, pero al final llevaba la bici con 3 bolsas que parecía que me marchaba de viaje. Es que yo creo que esto que estamos hablando justo ahora es la esencia de este podcast, que es por lo que surgió, de hecho, que es todas esas cosas que en condiciones normales no cuentas porque piensas tú, esta gente va a pensar que soy idiota o que no valgo para esto, que me tengo que retirar, pero que en el fondo nos pasan a todos y aquí es donde las contamos y las ponemos encima de la mesa. Bueno, pues Tony, antes de despedirnos, tienes que nominar a alguien. Ya sabes cómo va esto. Escuchaste bastantes episodios del podcast y espero que hayas venido preparado con una persona o personas en la mente a las que te gustaría nominar. Así que cuéntanos. Vengo preparadísimo. Mira, relacionando el tema de Mallorca y Asturias, pues tengo un compañero, se llama Paulino, que nada, llevaba viviendo aquí ya desde jovencito en Mallorca, pero ahora por cosas de la vida se ha mudado toda su familia y está allí viviendo en Gijón. Se ha mudado de Manacor, del pueblo, se ha mudado a Gijón y es el cachondo del equipo. O sea, esta semana hicimos una salida y él no estaba aquí y le dije que nos mandara los chistes por WhatsApp porque nadie contaba chistes en esta él. Oye, es una persona... ¿Es una persona de fiar de estas que puedes meter en casa o mejor grabamos con él en distancia? Porque igual puede grabar con Alberto in situ. Por supuesto, o sea, te lo puedes llevar a casa 100%. O sea, es súper buena persona y es eso. Aparte de lo que os comentaba del entrenamiento online, aparte de la parte personal es esta, que ya ahora este chico se ha mudado y seguimos con el contacto y lo sigo entrenando y no pierdes ese hilo por estar desconectado. Además es un cachondo mental. Y es súper mal nadador, pero sigue... Yo le voy a dar el premio a la resiliencia porque él sigue encabezonado con hacer el triatlón y sigue entrenando y que seguro que tiene muchas anécdotas que contar. Pues luego te pediremos si nos puedes pasar su contacto y vamos, deseando llamarle. Igual es una encerrona porque no lo he avisado de que lo nominaría. Bueno, avísalo primero si quieres. Sí, pero no te preocupes, no te preocupes que no obligamos a nadie a venir, se dice que no. Bueno, como está en Gijón, igual podemos mandar a Alberto ahí a que vaya por él. Que me dices seguro que no. Que viene encantado. A ver, no hay Gijón, bueno, no deja de ser una ciudad más o menos pequeña, triatletas en Gijón. Yo creo que Alberto, si vas por ahí preguntando por Paulino de Manacor, acabas encontrándole. Bueno, anda, pues vamos a ir cortando ya, pero antes darte las gracias, Tony, por, bueno, lo dicho, ¿no? Por estar aquí con nosotros, por haberte prestado voluntario y porque me encanta esa filosofía que tienes de cómo ver el deporte, el entrenamiento y demás. Así que muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias a vosotros y también agradecer que a veces parece que los podcasts largos no tienen su audiencia. A mí me va muy bien que el episodio dure toda la tirada larga, por lo tanto este episodio es de los de tirada larga. Madre mía, cuánto egoísmo hay aquí. Estoy pensando ahora que estuvo alargando el episodio porque seguramente tenga una tirada de 1h30 dentro de poco. Dijo, mira, voy a escucharme en el podcast. Bueno, pues nada, yo me uno a los agradecimientos a ti, como siempre, a todos los que nos escucháis también una semana más. Y nada, simplemente nos queda despedir esto, recordándoos que tenéis que ser buenos, huid de Yolanda y que Vicente os bendiga a todos. Venga, hasta luego. Hasta luego.